Dicen que cada vez las cosas están peor. Y la verdad es que uno de los sitios donde más se nota es en la televisión. Si antes era la llamada caja tonta, ahora debe llamarse la caja subnormal del todo. Y es que la programación actual es tan mala que he hecho incluso de menos cuando echaban las porno codificadas del Plus. Pero bueno, por lo menos todavía hay unos pequeños reductos de televisión de calidad. Me estoy refiriendo claramente a los documentales. Los documentales, para quien no los vea, es como Gran Hermano pero con animales. Bueno, en Gran Hermano también hay animales. Digamos que en los documentales los animales no saben que están siendo grabados. Y la verdad es que aunque tienen poca audiencia, son muy interesantes. Por ejemplo, descubres que los perros tienen un olfato tan fino que captan las moléculas que desprendemos los seres humanos cuando tenemos miedo. Impresionante. Pero de todas formas no es una cualidad propia solamente de los perros. Por ejemplo, las mujeres huelen la desesperación en los hombres e incluso algunos objetos. Las impresoras son capaces de ver cuándo tienes que hacer un trabajo especial y final para estropearse. Otro animal doméstico muy interesante es el gato. El gato tiene una columna vertebral muy elástica que hace que siempre caiga de pie. Entonces, por eso se dice que tiene 7 vidas. Claro que yo me imagino, cada vez que pierde una de las 7 vidas hace funeral, ¿cuánto le costará un seguro de vida? Pero bueno, no nos quedemos solamente en el ámbito doméstico, porque también hay unos animales muy interesantes en el estado salvaje. Mi favorito, la verdad, es que es el ornitorrinco. Es decir, pico de pato, piel de castor, cola de lo que sea, pone huevos, es el único mamífero que tiene veneno. El ornitorrinco solamente tiene sentido si Dios le dio una etapa surrealista. Y es que yo me imagino a Dios como una especie de creador, ¿no? Por ejemplo, no le gusta el verde. Muy pocos animales tienen el verde y no les puso pelo. Por ejemplo, las ranas. Pero bueno, después se inventó la leyenda de que si las besas se convierten en príncipe. Seguro que hay ranas que han sido más besadas que yo. Es que hay algunas que meten hasta la lengua. Aunque si nos podemos hablar de la lengua, el que la tiene larga es el camaleón. Que vale que también sea un animal bastante interesante, pero no sé a qué se debe su nombre. Es decir, camaleón, que es un león en la cama, es debido a sus hazañas sexuales, hay que hacer el salto del camaleón en vez del salto del tigre. También un animal que tiene escogido regular su nombre es el saltamontes, que vale que el pobre bicho se lo tome en serio, pero no es capaz de saltar más de un charco. Hablando de insectos, también es muy interesante cómo algunas moscas son capaces de vivir solamente 3 días. Yo ya me imagino la siguiente conversación. Después de este día contigo puedo decir que eres el amor de mi vida. ¿Qué edad tienes? 10 y medio. Otro dato interesante que descubres con los documentales es que los curas dedican 20 horas a dormir y otras 4 a comer. Que yo me imagino, ¿de dónde sacan la hora para follar? No me extraña que estén en peligro de extinción. Pero no solamente de animales viven los documentales. Por ejemplo, también hay documentales de arquitectura y así descubres que una de las mayores ingenierías jamás creadas por el hombre ha sido el canal de Suez, que además permitió enfatizar el comercio entre continentes. Que vale que sea muy importante, pero yo sigo prefiriendo el canalillo de Pilar Rubio. También hay documentales de cultura, y así descubres que, pese a su mala fama, Attila ha sido uno de los mayores botánicos de la historia. Nadie como él fue capaz de sembrar el pánico. A mí me gusta mucho el pueblo esquimal. El pueblo esquimal, ese pueblo, esa cultura que vive al norte, rodeado de nieve, y tiene sus casas circulares hechas de hielo, llamadas iglús, que están muy bien para vivir, pero tienen el pequeño inconveniente de que después cuando quieres castigar al niño mirando una esquina, no puedes. Los esquimales suelen ser un pueblo cazador, sobre todo de focas, pero bueno, de vez en cuando sale algún matemático, que suele ser el más frío calculador de la tribu. Aún así, es una pena porque dicho pueblo se está perdiendo. Con tanto ropaje y tanto abrigo de foca y tanta piel, es muy difícil de diferenciar al hombre de la mujer. Entonces, cuando vas a la discoteca y por fin te llevas a tu liga al iglú, os desnudáis y descubres que es de tu mismo género. De hecho, se desconoce si todavía siguen quedando esquimales hembra. De todas formas, todos los fines de semana hay una horda de esquimales que van a la discoteca, que por lo menos tiene una cosa positiva. Al hacer tanto frío, no te meten hielo en el cubata y te lo cargan mucho más. Uno de mis documentales favoritos son los que son sobre dinosaurios. Esos lagartos llenos de esteroides. Por ejemplo, el Tyrannosaurus Rex. Sé que tenía la boca tan grande que salió por Jurassic Park, que pese a ser el mayor asesino de su tiempo, en realidad tenía un pequeño efecto de diseño, porque con esos pequeños brazos, aparte de no poder darme un aplauso, se convertían en el peor jugador de piedra, papel o tijera de la historia. Porque al igual que Rajoy y las lesbianas, siempre sacaba tijera. Sin embargo, pese a su gran tamaño, terminaron extinguiéndose. Yo me entra la curiosidad de saber si habrá fantasmas de dinosaurios. En teoría, los científicos dicen que debido a la presión y a los sedimentos que se han puesto encima, muchos de los dinosaurios se han convertido en petróleo.
Claro que yo me quedo pensando, si el petróleo saca el plástico, este ratón en realidad es un Tyrannosaurus Rex,